La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Alberto Núñez Feijóo llevaba ayer la frase ensayada de casa. Había sesión de control al gobierno en el Congreso tras el estallido del caso Ábalos, con el exministro ya en el grupo mixto y fuera del Partido Socialista, y el líder del PP se levantó de su escaño para señalar directamente al presidente del gobierno. Usted lo sabía y lo tapó. Según Feijóo, y con la información que todos tenemos, toda España sabe que Pedro Sánchez está al corriente de los tejemanejes de Ábalos y su compinche Koldo. Lo soltó, se sentó y ya está. Utilizó Feijóo su tribuna en el Congreso de los Diputados para acusar al presidente del gobierno sin aportar una prueba, sin citar un sumario, sin citar un informe que lo implique en la trama, pero el PP ha decidido ya su estrategia. Pedro Sánchez es el cabecilla, es el culpable de todo. Un nuevo intento de extender un mantra de esos que acaban calando entre sus electores, que no se preguntan en qué se basa Feijóo para lanzar una acusación de este calibre. El y tú más es tremendo en política, más tremendo si cabe si se trata de casos de corrupción, y esparcir la mierda sin más no contribuye en nada a cortar de raíz un problema que en este país se ve que somos incapaces de erradicar. Si Feijóo tiene pruebas de que Pedro Sánchez está implicado en la trama, que lo denuncie, y que se denuncie desde dentro de los partidos cualquier comportamiento de este tipo, sea de los propios o de los de enfrente. Solo nos podremos creer que hay verdadera voluntad de luchar contra la corrupción cuando se pongan en serio, cuando las comisiones sean independientes y lo investiguen todo, y los partidos den a quienes las formen todas las facilidades para llegar hasta el final, y si eso no es así, que no nos hagan perder más el tiempo. ¿Cómo pretende el PP que nos creamos que su ataque al PSOE proviene de unos principios y de una convicción profunda de que hay que luchar contra los corruptos? ¿En serio? ¿Creen que somos tontos o algo así? Que dejen de marear y se lo tomen en serio, y sino que tengan sus debates y sus enfrentamientos a puerta cerrada para no tener que soportar tanta vergüenza ajena. Àngels Barceló. Hay una pregunta que planea sobre la política española y que es una pregunta impropia para una legislatura que acaba de empezar, y la pregunta es ¿en qué punto está la legislatura precisamente atrapada ahora con el escándalo del caso Koldo? El gobierno confía en que la salida de Ábalos al grupo mixto le sirva de cortafuegos, pero Ábalos ha empezado a señalar a Santos Cerdán como el hombre que le propuso contratar a Koldo García. Lo hizo ayer en su gira por los medios. Si a ti te prepara una persona que te dan todas las garantías, pues oye, también quien te lo propone y te merece todas las garantías, pues indagas menos. Y el PP señala directamente a Pedro Sánchez. Eso lo escuchamos ayer en directo en esa sesión de control. Señor Sánchez, sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. Se lo digo en nombre de todo un país consciente, por la información que tenemos, de que usted lo sabía, al menos desde hacía más de 3 años. Para ser creíble en su papel de Torquemada, debería tener tanto usted como su partido político otro currículum. ¿Por qué cayó el señor Casado? ¿Qué efecto va a tener para el PSOE el caso Koldo? La ruptura con Ábalos era la pregunta que ayer recorría los pasillos del Congreso junto con esta otra. ¿En qué punto está una legislatura que acaba de empezar y en la que lo que más ha crecido de momento es el grupo mixto? Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Es evidente el impacto del caso Koldo, mientras los socios de gobierno dicen que sin presupuestos y sin acuerdo aún por la amnistía, parece que el curso ha empezado con el freno de mano echado. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Y todo eso mientras el PP centra todos sus mensajes en vincular a Sánchez con la trama por la que Ábalos ha salido del PSOE. Sí, el presidente del gobierno evita referirse a su exministro públicamente, pero quienes han hablado con él en las últimas horas aseguran que Sánchez está tranquilo y convencido de que forzando la salida de Ábalos ha hecho lo correcto. El Ejecutivo y el PSOE tratan de pasar página, huir del choque con el exsecretario de Organización a pesar de su gira mediática. La Moncloa busca poner el foco en la diferente reacción del PP ante otros casos de corrupción. Lo cierto es que entre los socios de gobierno y parlamentarios se extiende la idea de que el escándalo supone un nuevo lastre que evita que se ponga en marcha la legislatura. Al freno de mano que dicen supone el retraso en el acuerdo para la ley de amnistía se suma la incertidumbre de los presupuestos y ahora los problemas por el caso Koldo. Hay formaciones como Esquerra o Sumar que necesitan que se empiecen a tramitar medidas para rentabilizar su respaldo al Ejecutivo y temen que haya mucha comisión de investigación, se van a poner en 4 en marcha a la vez y poca legislación. De hecho, desde la votación de los decretos en la que la coalición estuvo a punto de sufrir un revolcón parlamentario, el gobierno no ha llevado textos importantes a la Cámara Baja. Guille, gracias.
Hasta luego. El PSOE sabe que Ábalos va a seguir dando entrevistas y va a seguir señalando a Santos Cerdán, como ya hizo ayer en sus primeras declaraciones, y trata de que la cosa quede ahí, aunque la oposición señala también a Francina Armengol. Ayer Baleares decidió renunciar a los fondos europeos con los que el gobierno de Armengol compró las mascarillas a la empresa de la trama. Juan Antonio Bauzá, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Son 3.700.000 euros, según el actual gobierno. El anterior Ejecutivo Autonómico le ocultó a Bruselas que no estaban conforme con ese pedido. Se pidieron las mascarillas, se pagaron y luego se reclamó a Europa que financiara la compra. Según el actual gobierno, sabiendo ya que no eran de la calidad que habían pedido, desde el gobierno autonómico han iniciado los trámites para que esa factura se descertifique, o lo que es lo mismo, se renuncia a esa financiación. Explican que no van a tener que devolver el dinero, sino que se va a descontar de futuras subvenciones. Sobre la investigación, en las conversaciones intervenidas por la policía se oye cómo los implicados cuentan que el empresario Víctor de Aldama, presidente del Zamora, tenía pase especial dentro del ministerio. Esa es la expresión que utilizan, pase especial. Bueno, el juez le ha decomisado al presidente del Zamora, a Aldama, un Ferrari, lo contamos ayer. Y lo que hizo también el juez ayer fue prohibir salir de España al otro empresario, considerado en este caso el cabecilla de la trama. Saben que es Juan Carlos Cueto, y que declaró que él actuó en beneficio de España, dijo, y negó que pagara comisiones. Cueto está implicado en este caso por el supuesto pago de comisiones, pero no solo. A Cueto la justicia lo está investigando en otro proceso llamado caso Defex, el supuesto pago de sobornos para vender armas en países de África. Y es relevante lo que les vamos a contar ahora para situarnos en quién es Cueto, de quién estamos hablando, porque el juez que le investiga por ese otro asunto, por el caso Defex, le ha bloqueado 14 millones de euros. Miguel Ángel Campos. El supuesto corruptor del caso Koldo, Juan Carlos Cueto, tiene cerca de 14 millones de euros repartidos en 8 cuentas bancarias, intervenidos desde 2014 por la Audiencia Nacional como consecuencia de la investigación del caso de corrupción Defex. A finales del pasado mes de enero pidió el desbloqueo de esas cuentas para acceder al dinero, pero la sección tercera de la Audiencia Nacional, en una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Alejandro Abascal, ha impedido al corruptor del caso Koldo y procesado en Defex acceder a sus millones. El magistrado Abascal explica en su resolución, dictada antes del estallido del caso Koldo, pero que se conoce ahora y avanza la SER, que el bloqueo de los 14 millones es necesario para garantizar el comiso de los bienes procedentes del delito, por lo que rechaza devolver el dinero a Juan Carlos Cueto. Y las lluvias de los últimos días han provocado las crecidas del río Ebro, de las que siguen pendientes esta mañana en Navarra o en Aragón. La punta de la crecida no está provocando de momento afecciones en los pueblos de la ribera alta de Zaragoza. Hoy, Jordi, va a llover menos en el norte. Pero a partir de esta próxima madrugada, en toda la cuenca del Ebro, la lluvia ganará protagonismo. Pero, como dices, antes viene una situación tranquila durante unas cuantas horas, que dentro de una semana tan movida, pues no va a estar mal. Ha hecho poco viento durante la noche, eso ha permitido que bajaran bastante las temperaturas, y ahora hay heladas en gran parte del interior. Después, con el sol, que hará ambiente suave. Pero ya al mediodía, chubascos en Galicia, algunos intensos, y a medida que avance la tarde hasta que llegue la noche, estos chubascos se irán extendiendo de oeste a este por toda la mitad norte de la península. A la Comunidad de Madrid, por ejemplo, llegarían a media tarde. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Va a ser un día muy económico porque a las 9 conoceremos cómo se han comportado los precios en este mes de febrero. Vendrá Javier Ruiz esta mañana al Abierto a hacernos una pizarra con la inflación, porque siguen altos los precios de los alimentos. Lo que se espera es que la inflación haya bajado en febrero, superado ya el efecto de la subida del IVA de la energía. Y lo que ha dejado de bajar es el Euribor, que nos sirve para saber los intereses que se pagan por las hipotecas variables. Había encadenado varias subidas, pero ha roto varias bajadas, pero ha roto esa tendencia. Y los créditos han vuelto a ser más caros en febrero. Jordi Fábrega. 3 meses es lo que ha durado la bajada del Euribor, que en febrero ha vuelto a las andadas y sube. Este indicador, al que están referenciadas la mayoría de hipotecas, ha estado subiendo desde que empezó febrero y termina el mes en el 3,67%, ante la previsión de que las esperadas bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales van a tardar más de lo que se preveía. En todo caso, la subida del Euribor es pequeña si la comparamos con los datos de hace un año, de manera que las hipotecas que se tengan que revisar se encarecerán unos 11,5 euros. Eso en el caso de la hipoteca de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial de 1 punto sobre Euribor, que se revise una vez al año. Las que se revisan cada 6 meses, en cambio, se abaratarán unos 35 euros. Y en las protestas del campo, el ministro de Agricultura y las principales organizaciones dicen que avanzaron en su encuentro de ayer, pero que están lejos todavía de un acuerdo. Se volverán a ver, en todo caso, la semana que viene, a la espera de concretar las medidas que discuten. En Cataluña, en cambio, se mantiene la protesta por
por la que varios colectivos cortaron algunas carreteras y han decidido que mantendrán como indefinida la concentración que corta la AP7 en Puntós, en Girona, en dirección a Francia. Los agricultores, que han pasado algunos de ellos la noche allí mismo, piden reunirse con el conseller de Acción Climática. Quieren, entre otras cosas, que su departamento deje de llamarse así, de Acción Climática, y vuelva a llamarse Consellería de Agricultura. La reunión va a ser finalmente esta mañana a las 11. Hay, por cierto, varias carreteras catalanas cortadas por esas concentraciones. Y el Arzobispado de Toledo se plantea tomar medidas contra el grupo de curas que está rezando para pedir que se muera el Papa, o como dicen ellos, para que el Papa Francisco pueda ir al cielo cuanto antes. Toledo, Cristina López Huerta, buenos días. Buenos días, lo decían en una tertulia de YouTube en la que participan 6 sacerdotes, 3 de ellos de la diócesis de Toledo. También rezo mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes. Yo también me uno a las oraciones del Padre Gabriel para el Santo Padre. Ahí está. Y somos muchos, Padre Moore, somos muchos con esa intención. Pues a ver si rezamos más fuerte. En fin, en fin. El vídeo que se ha hecho viral no ha gustado nada al Arzobispado de Toledo, que ha manifestado su profundo rechazo. Se ha comunicado a los sacerdotes la necesidad de pedir perdón por sus declaraciones. No se excluyen otras medidas de corrección, aunque no se citan cuáles, y se reitera la llamada a la comunión afectiva con el Papa Francisco. En el mapa para entender el mundo. Después del debate al que hemos asistido esta semana sobre si Occidente debe mandar tropas a Ucrania, esta frase de Ursula von der Leyen que sirve como advertencia. The threat of war may not be imminent, but it is not impossible. Dijo ayer la presidenta de la Comisión en el Europarlamento que puede que la amenaza de una guerra con Rusia en Europa no sea inminente, pero no es imposible. No hay que exagerar, continuó von der Leyen, los riesgos de una guerra, pero hay que estar preparados para afrontarlos. Además planteó una compra conjunta europea de munición, de armamento. Y fue allí también donde Yulia Navalnaya, que es la viuda del opositor ruso Alexei Navalny, pidió también a los países occidentales... You have to stop being boring. Así tal cual, que dejen de ser países aburridos, que busquen soluciones ingeniosas para frenar a Vladimir Putin. Mañana, por cierto, va a ser el entierro en Moscú de Navalny y se espera que acudan allí miles de personas. Habrá capilla ardiente y la familia del opositor a Putin teme que acabe en disturbios. De momento lo que vamos a tener hoy es que Putin pronuncia su discurso sobre el estado de la nación ante las 2 cámaras del Parlamento ruso. Y en Estados Unidos la novedad relevante de la noche es que el Supremo ha dado a Donald Trump lo que Trump quería, tiempo, porque aplaza todos los casos contra el expresidente de Estados Unidos, entre ellos el del asalto al Capitolio, hasta que no resuelva sobre la petición de inmunidad que había hecho Trump. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Buenos días. Sí, una decisión que se interpreta como una victoria para Donald Trump, porque indiferentemente de que gane o pierda su batalla para lograr la inmunidad presidencial, el hecho de que el Supremo haya decidido examinar el caso retrasa aún más el inicio de su juicio en Washington por tratar de revertir el resultado electoral y por alentar el asalto al Capitolio, y que inicialmente tenía que empezar el 4 de marzo, en menos de una semana. Una estrategia, la de prolongar este proceso, que sus abogados también están llevando a cabo con sus 3 otros juicios. Así que el Supremo empezará a examinar el caso a finales de abril, a partir del día 22, pero el veredicto podría tardar meses en llegar. De darle la razón, se le desestimarían los cargos y si Donald Trump ganara las elecciones, podría desestimarlos él mismo o indultarse en caso de haber sido condenado. En Gaza ha sido una nueva noche de bombardeo. Según la Agencia de Información Palestina, al menos 25 personas han muerto esta madrugada en ataques a 2 campos de refugiados en el centro de la franja. La mayoría de las víctimas eran mujeres y niños y ahora buscan a decenas de desaparecidos. En el norte de la franja. Es uno de los testimonios más duros de esta noche. Al menos 6 niños han muerto por desnutrición. Ha cerrado el último hospital, aquí lo contaba el jefe médico de ese hospital. Cierra el último hospital que estaba funcionando en esa zona, en el norte de Gaza, porque no les quedan ni combustibles ni alimentos. Y además de todo esto, Save the Children ha denunciado también esta noche que se está cometiendo una masacre infantil a cámara lenta. Y en Francia el Senado ha aprobado que el aborto sea un derecho constitucional en ese país. Corresponsal Vicens Batalla. Buenos días. El presidente Macron convocó para este lunes las 2 cámaras del Parlamento en Versalles para el voto final de inscripción del derecho al aborto en la Constitución tras la aprobación del Senado. Esta inscripción dice exactamente: la ley determina las condiciones en las cuales se ejerce la libertad garantizada para la mujer de recurrir a una interrupción voluntaria de embarazo. Esta frase fue la votada mayoritariamente en la Asamblea Nacional hace un mes, aunque su discusión ayer en el Senado fue más ardua. Finalmente se aprobó por 267 votos a favor y 50 en contra, que procedieron más de la mitad
mitad de senadores de derecha. Incluso antes se votó una enmienda que no prosperó para retirar la palabra garantizada, porque algunos de estos senadores de derecha consideraban que a nivel jurídico iba en contra de la libertad de conciencia de los médicos. El mismo presidente del Senado, Gerard Larcher, prefirió no tomar parte en el voto. En Versalles el lunes está ahora asegurado que 3/5 partes de los parlamentarios, incluso la mayoría de ultraderechistas de Le Pen, aprueben definitivamente la constitucionalidad del aborto, la primera en un país europeo. Y varios estudios advierten y además cuantifican el riesgo de comer alimentos ultraprocesados, Javier Gregory. En los últimos 3 años, más de 40 investigaciones científicas independientes han analizado el consumo habitual de alimentos ultraprocesados en 10 millones de personas, y todos ellos coinciden en demostrar que tienen hasta 32 impactos negativos en nuestra salud, incluido, atención, un 50% más de probabilidades de sufrir enfermedades cardíacas o un mayor riesgo también de contraer varios tipos de cáncer, como explica el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública. Lo que han comprobado es de que hay una relación directa entre la cantidad de estos alimentos ultraprocesados y el riesgo de cáncer. De media, este metaanálisis, realizado por científicos australianos de la Universidad Pública de Deakin, advierte también que el riesgo de muerte por cualquier tipo de enfermedad aumenta un 20% por la alta ingesta de productos ultraprocesados. En España lo son 1 de cada 5 y somos ya el segundo país mediterráneo con mayor consumo de ultraprocesados, solo superados por Malta. Una cosa más que tiene que ver con la lucha en el espacio. China, que ha inaugurado una estación espacial terrestre para simular las condiciones en que los astronautas se pueden encontrar en el espacio, un recinto que se ha construido al noroeste de ese país. Y en 10 minutos el abierto. Compartimos el análisis con Elisa de la Nuez, Nacho Corredor y Josep Ramoneda. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.